Bien, jóvenes, en este capítulo vamos a ver o vamos a empezar lo que son los edificios altos. Esa es la primera parte del proyecto, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer, vamos a analizar los edificios altos y vamos a modelar ahí en el ETAPS estos edificios y los vamos a empezar a rigidizar para poder ver que cumplan las características que tienen que tener. ¿Ya? Vamos a basarnos en los periodos de vibración, en las deformaciones, y vamos a hacer todo lo que haga falta para que estos edificios puedan ser lo suficientemente rígidos. ¿Ya? Entonces, a partir de esta clase empieza lo que es el primer proyecto. ¿Ya? Bien, vamos a hablar un poco acerca de los edificios altos, ¿ya? Cuando estamos hablando de estos edificios, nos referimos a estructuras aporticadas o reticuladas que tienen más de 12 pisos. Puede que incluso pasen los 15 pisos de altura. Por lo general, un piso, la altura entre piso a piso, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? ¿Alguien sabe? La altura entre piso a piso. Por lo general está entre los 2,70 a 3 metros, ¿ya? Que son las alturas más recomendables. Y si estamos hablando de 10 pisos, estamos hablando de un edificio de poco más de 30 metros, ¿sí? Si hablamos de 15, estamos hablando de un edificio de unos 45 metros, ¿no? De altura. Y si hablamos de 20, por lo menos un edificio de unos 60 metros de altura. Bueno, entonces, vamos a decir que los edificios altos, en primer lugar, son estructuras aporticadas y reticuladas de más de 15 pisos de altura, que eso equivale a unos 45 metros, ¿sí? A eso los conocemos como edificios altos, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, se ha visto necesario la construcción de edificios de este tipo, ¿ya? Porque los problemas de espacio y todos los otros requerimientos que una población, un sistema comercial y demás puede exigir, necesita de que todo esté centralizado en un lugar, ¿ya? Puede haber un lugar donde sea un centro comercial, por decir, o sea, donde hay bastante comercio, y es necesario que existan varios locales, oficinas y otro tipo de cosas donde las personas puedan realizar negocios, ¿no? Negocios de cualquier tipo. Entonces, para eso, a fin de acumular y centralizar toda una zona de negocios, hace necesario que se puedan construir edificios altos. Imagínense en Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas, el World Trade Center, centro comercial mundial. Bueno, es un centro comercial, ¿no? Donde se maneja mucha economía. Así que necesita todo estar centralizado en un solo lugar, y por eso la necesidad de construir edificios altos donde todas las operaciones
y todo lo que tiene que ver con el sistema comercial, monetario, se pueda realizar en un solo lugar. Así que sean edificios de apartamentos, edificios de oficinas o cualquier cosa, la necesidad de construir edificios altos cada vez es más frecuente. Y bueno, cuando vemos un edificio de 15 pisos acá, en Cochabamba o en La Paz, que hay edificios de 15 pisos, podemos quedar impresionados, ¿no? Tan alto el edificio, 45 metros, ¿no? Pero en el mundo hay edificios que superan los 400 metros, llegan casi a 500 metros de altura. O sea que hablar de 45 metros es algo muy bajo, ¿ya? Comparado a edificios de más de 400 metros, casi 500 metros de altura. Entonces, la tecnología en el hormigón y el análisis estructural han podido dar las herramientas que hacen falta para poder diseñar y también construir los edificios. Bueno, estos edificios tienen que tener ciertos requerimientos, ¿no? En primer lugar, estos edificios tienen que ser seguros. Cuando hablamos de seguridad, tienen que ser resistentes, ¿no? Bueno, ustedes están viendo una materia que se llama antisísmica, ¿ya? Bueno, ese nombre es incorrecto, ¿no? Porque no hay estructura que sea antisísmica. Más bien podríamos decir sismo resistente, ¿no? Entonces, sismo resistente ya encaja mejor, ¿no? Porque si bien la estructura no va a soportar el sismo, uno fuerte, pero por lo menos no va a colapsar inmediatamente. Por lo menos si el sismo es muy fuerte, pudiera dar suficiente tiempo a los ocupantes a que puedan ellos desalojar la infraestructura, la estructura de forma segura, ¿no? E incluso salvar sus vidas. Entonces, cuando hablamos de seguridad, nos referimos a un edificio o una estructura que sea capaz de soportar las fuerzas sísmicas y también otro tipo de fuerzas como las del viento, ¿no? Las cargas de viento en edificios altos son bastante importantes, ¿no? Entonces, una estructura segura puede cumplir esos requisitos. Por otra parte, la estructura tiene que ser funcional, ¿ya? Cuando hablamos de esta expresión funcional, significa que cumpla por el propósito por el cual ha sido diseñado. Y para que una estructura pueda ser funcional, no tendría que sufrir grandes deformaciones, sino que podría tener pequeñas deformaciones, pero que estén dentro de los límites que son aceptables. Entonces, a eso lo llamamos una estructura funcional. Porque si algo se deforma demasiado, uno, no se ve bien, y dos, quizás no pueda cumplir con los objetivos por los cuales se tiene que dar uso a la estructura. Si una viga, por decir, se flexa demasiado y queremos colocar una ventana por ahí, entonces no va a ser posible, ¿no? Va a ser poco funcional, ¿no? La estructura. Así que las deformaciones, las estructuras es de lo más normal, pero mientras más altos sean los edificios o más altos sean las estructuras, las deformaciones también son mucho mayores y pueden estar dentro de los límites de la estructura, pero no está de acuerdo a los requerimientos por los cuales se ha diseñado la estructura. Así que buscamos de que una estructura sea funcional. Bien, también estas estructuras tienen que ser aptas para
el confort humano. Cuando nos referimos a confort humano, que las personas se sientan cómodas, ¿ya? Imagínense estar instalado en el último piso de un edificio alto. Entonces empieza a soplar un viento o hay algunos movimientos en la tierra y demás. Y se imaginan cómo se mueve el último piso. Quizás empiezan a ver que se empieza a mover el edificio de esa forma. Entonces, cuando uno ve que el edificio se está moviendo así, quizás lo primero que piensa es se va a caer cualquier rato, ¿no? Y se baja, ¿no? Y ya no quiere estar ahí. Entonces, no es apto para el confort. Aunque quizás es normal de que el edificio se mueva de esa forma, está dentro de sus límites o parámetros, pero no es confortable. Las personas ven que se está moviendo demasiado y ya van por el lado de la inseguridad. Así que el edificio tendría que ser lo suficientemente rígido y geométricamente se puede contribuir bastante a eso, para que los desplazamientos y las rotaciones que tenga durante su vida útil no generen el desconfort, ¿ya? Sino que tenga un movimiento o desplazamientos que sean tolerables o hasta quizás imperceptibles, ¿no? Para los humanos. Así que esos son los principales objetivos que deben cumplir. Bien, refiriéndonos a estos edificios, ¿por qué tienen tanto problema? Porque son estructuras esbeltas. Ya cuando hablamos de una estructura esbelta, es mucho más largo que ancho. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que los edificios, ¿sí? Altos son estructuras esbeltas. ¿Ya? Esbeltas, sensibles a las acciones del viento, ¿sí? Y los sismos. Produciendo, por lo general, grandes deformaciones en la punta. ¿Sí? El último piso es el que se puede evidenciar eso. ¿Sí? Eso puede ser un gran reto, un gran desafío para la ingeniería, el poder controlar las grandes deformaciones. Pero en este capítulo lo que vamos a ver son algunas estrategias y soluciones que podemos utilizar para poder tomar en cuenta estas deformaciones, ¿ya? Durante el análisis, ¿ya? Se debe hacer un análisis más minucioso. Tenemos que considerar los periodos de vibración. ¿Qué significa esta expresión periodo? ¿Alguien puede explicar la definición de lo que es periodo?
A ver, ¿quién tienen por periodo? Periodo, jóvenes, es el tiempo que tarda un objeto en completar un ciclo. A los que viven en el Valle Alto, toman un taxi de la parada, los lleva a Cochabamba, hacen sus cosas, vuelven a tomar el taxi y los lleva a la otra parada de su lugar de origen. El tiempo que ha tomado el taxi en ir a esa parada y volver a la parada de origen se conoce como el periodo. Entonces, el tiempo que toma un elemento en completar un ciclo. Entonces, imagínense que el viento o el sismo está afectando, las cargas de viento de sismo están afectando una estructura. La estructura va a empezar a moverse, ¿sí? Se va a empezar a mover y va a describir periodos. Se va a inclinar a la derecha, se va a volver a inclinar a la izquierda, va a volver al centro, ahí ya se hace un periodo, para volver a inclinarse a la derecha y a la izquierda y así. Entonces, cuando los periodos de vibración son adecuados, entonces podemos controlar el desplazamiento de las estructuras. Pero si estos periodos de vibración son muy largos, quiere decir que la estructura se mueve demasiado. Entonces hay que ver si el periodo de las cargas, también de viento, de sismo, no iguala a los periodos de vibración de la estructura. Cuando esos periodos se igualan, se produce el fenómeno de la resonancia, donde la estructura empieza a moverse cada vez con amplitudes más grandes hasta que se produce el colapso. Entonces, por eso es necesario que analicemos los periodos de vibración para ver si están dentro de los límites. También tenemos que ver las deformaciones. En antisísmica se llaman derivas, ¿no? Una deformación relativa de cada piso. Y también tenemos que considerar lo que se conoce como el efecto P delta. Entonces, el efecto P delta toma en cuenta cargas adicionales que se forman debido a los desplazamientos. Entonces, en estructuras ya que tienen gran tamaño, estas cargas podrían ser mayores. Así que los simuladores estructurales que vamos a usar como el ETAPS nos permiten considerar los efectos P delta. Y tenemos que tomarlos en cuenta en edificios altos para conseguir que sean seguros y estables. Bien, ahora podemos hablar de algunas estrategias que podemos utilizar para traer solución a estos factores que pueden afectar la estabilidad de las estructuras. Entonces, hablemos acerca de las estrategias y soluciones. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, está el asunto geométrico. ¿Ya? Y ahí está lo que es la configuración estructural. La configuración estructural es importante, ¿no? Esto tiene que ver con el asunto geométrico, ¿ya? No estamos hablando de la cantidad de fierro ni la calidad del concreto, sino de la parte geométrica. Si ustedes se fijan bien un árbol, que es un elemento bastante experto, el tronco de abajo sí es grueso, pero va disminuyendo hasta arriba, donde es más delgado. Entonces, esa forma geométrica le da por sí estabilidad, ¿no? Y aparte de que es flexible, ¿no? Un árbol. Entonces, los edificios también podrían ser configurados geométricamente como para que puedan tener más estabilidad geométrica.
Por otra parte, también se puede jugar con la ubicación de las columnas. Y también se puede jugar con la ubicación de las vigas. Entonces, las columnas y las vigas también se pueden armar o colocar de cierta manera para que puedan contribuir a la estabilidad del edificio. En vez de colocar columnas cuadradas, se podrían colocar columnas rectangulares, donde el lado de la mayor inercia podría estar alineado al lado de la menor inercia de la geometría de la estructura o del edificio. Entonces, eso puede configurarse de tal forma de que el edificio pueda tener mayor estabilidad. También se pueden utilizar estructuras rigidizadoras. Se pueden hacer algunas cosas, como por ejemplo construir muros de corte. Ese cajón que se construye del ascensor de un edificio que va de arriba hacia abajo, son muros de hormigón armado puro, ¿no? Y eso son estructuras rigidizadoras. Se conoce como muro cortante. Y es una estructura rígida que contribuye a que el edificio no se mueva tanto. Incluso se podían colocar esos muros, aparte del ascensor, en las esquinas, en forma de Ls, que también pueden dar rigidez. Y por último están los paneles rígidos. Estructuras de metal o otro tipo de estructuras que pueden ir alrededor, que también contribuyen a rigidizar una estructura. Y hay muchas cosas que vamos a ir viendo que se pueden hacer